Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva charla vinculada con CON 2023. En esta oportunidad estoy con la profesora Norma Cristóbal, que me está acompañando desde el Departamento Pedagógico de Contabilidad, y estoy con Juan Pablo Friedenberg, abogado. Entre ambos, en realidad entre los tres, pero fundamentalmente entre ambos, vamos a charlar de la vinculación que puede existir entre la evasión y el lavado de activos, el rol que tienen los profesionales y el rol probablemente que tienen los organismos de control también en esta problemática, y sustancialmente la problemática que genera el probar el delito precedente o el relacionar los delitos precedentes con el delito de lavado de dinero cuando estamos hablando de delitos que son económicos, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno toma como delito precedente el narcotráfico, está claro que el narcotráfico es un delito totalmente distinto al delito económico vinculado con el lavado de dinero y las cosas están bien separadas. Pero cuando uno mete la evasión en el medio o mete cualquier otro delito económico en el medio, cualquiera piensa que cualquier desprolijidad impositiva puede llegar a ser lavado de dinero. Entonces, cualquier situación que pareciera irregular, pareciera también ser disparador de lavado de dinero y no siempre es así. Entonces, vamos a tratar de ilustrar entre los tres, o fundamentalmente entre ustedes dos, vamos a tratar de ilustrar estas cuestiones. Por una cuestión de orden, eh, Juan Pablo va a comenzar la charla, después va a seguir Norma y después vamos a hacer algún cierre, sin perjuicio de que por ahí en el medio podamos hacer algún comentario entre uno y otro para hacer más ágil y dinámica la charla. Juan Pablo, bienvenido a CON 2023. Bueno, gracias, Gustavo, gracias por la invitación y bueno, y por la introducción, que la verdad que señalaste muy claras ciertas distinciones o ciertas problemáticas asociadas a, por ejemplo, el análisis de la vinculación del delito tributario, en este caso con el delito de evasión, considerando o a la hora de considerarlo como un delito precedente. Dificultades que podemos clasificar por lo menos en tres órdenes, ¿no? Alguna que podemos considerar superada, si queremos, que es de orden político-criminal y que tiene que ver un poquito con este ejemplo que vos dabas, no sé, con la venta de drogas, por ejemplo, y esta política criminal inicial que tenía que ver justamente con privar al autor del delito precedente del producido de esos bienes, de esos delitos, perdón, con una separación bien clara, ¿no? Entre justamente el ámbito del delito precedente y la aplicación de esos bienes con, con la intención o con la posibilidad de darle origen lícito. Entonces, planteo esto muy rápidamente y muy superficialmente porque considero que la discusión político-criminal la podemos dar por saldada, porque bueno, Gafi a partir de 2012 con la reescritura de algunas de sus recomendaciones, la UNO fundamentalmente establece directivas hacia todos los países miembros, entre los cuales está nuestro país, enumerando algunos delitos especialmente graves que considera que deben de legislarse como delitos precedentes e incluyendo a los delitos tributarios, tarea que Argentina ya había hecho un año antes en la reforma de la 26683. Nuestro país ya había incluido entre las tareas de la UIF asociadas al bloque de prevención del lavado de activos, también una enumeración de delitos precedentes, incluyendo ahí a los delitos tributarios. Entonces, bueno, hay una discusión político-criminal que puede darse, discusión que podemos dar por superada, porque, bueno, el órgano rector en el ámbito supranacional, llamémosle, o internacional, que es Gafi, ha dado señales claras y Argentina normativamente son pasos que ya había dado desde 2011 con esa modificación legislativa. Superada esa discusión, encontramos también dificultades dogmáticas de interpretación de los propios tipos penales que se encuentran involucrados. También voy a ser breve sobre este punto, pero
tengamos en cuenta este aspecto propio de la dogmática, del análisis de la tipicidad del delito de lavado, que tiene que ver con que los bienes cuya proveniencia intente simularse o dársele apariencia de ilícitos, tienen que provenir de la comisión de un ilícito. Y en el delito tributario, lo cierto es que es muy distinta el análisis que podemos hacer con relación, no sé, a la venta de drogas, que ahí se produce el negocio ilícito, llamémosle, y se obtienen los bienes provenientes del ilícito. En el delito tributario, los bienes generalmente o muchas veces provienen de la realización de actividades comerciales, de la prestación de servicios profesionales, es decir, que la incorporación de los bienes al patrimonio del contribuyente evasor, llamémosle, en realidad provienen en general o muchas veces de la realización de negocios lícitos. Acá se produce una discusión entonces interesante en el plano, reitero, de lo dogmático y que tiene que ver, bueno, con cómo se analiza este aspecto, la proveniencia de los bienes de delitos precedentes, en este caso delitos tributarios procedentes. Y en general lo que la posición que suele prevalecer, tratando de seguir e interpretar correctamente y coherentemente este marco normativo que la mayoría de los países hoy tienen, tiene que ver con que, bueno, en realidad la proveniencia del ilícito se produce recién una vez que se producen los vencimientos de los plazos generales para el cumplimiento del tributo y el incumplimiento consecuente por parte del contribuyente evasor, llamémosle. Entonces, hay un punto ahí interesante, que la incorporación al patrimonio puede producirse por la realización de negocios lícitos, pero la mantención dentro del patrimonio del evasor se produce a raíz de la comisión de un delito. Ahí está un poquito de qué modo puede verse saldada esta discusión fundamentalmente dogmática, que deja en pie otras discusiones extra, ¿sí? Y que, por ejemplo, tiene que ver con si no hay un exceso en términos de pretensión punitiva, considerando las penas que tiene el delito de evasión, y que en cierto modo podría considerarse que incluyen la totalidad del disvalor de esas conductas, de esas acciones y esos resultados, que consisten en que un contribuyente omite exteriorizar, engaña al fisco, omite maliciosamente frente al fisco la exteriorización de su capacidad contributiva integral, pero también con una finalidad intrínseca en un delito económico como es el delito tributario, que es aprovechar esos bienes a través de las modalidades más favorables o que le permitan eh, eh, quedarse con esos bienes, aprovecharlos, darle el uso que corresponda. Entonces, también muchos autores plantean semejante nivel de pretensión punitiva en el delito tributario claramente incluye también aquellas conductas tendientes a garantizarse el resultado de estos delitos económicos, en este caso los delitos tributarios. Entonces, bueno, un grupo de discusiones que hay que ir superando en el plano, reitero, político-criminal, exegético, dogmático, para terminar ya un poquito golpeados en el análisis de discusiones de orden práctico y fáctico probatoria, llamémosle. ¿Cómo distinguimos esta cuota, este impuesto evadido, respecto de la integralidad del patrimonio del contribuyente? ¿Cómo individualizamos ya en el caso concreto aquellos bienes susceptibles de la realización de todas las acciones típicas tendientes al blanqueo, al lavado de estos ilícitos? Y acá, bueno, nada, discusiones de una dificultad en el orden práctico que más allá de lo compleja de las discusiones que superficialmente traté de establecer recién, parecen ser en definitiva las más complejas todavía que hay que superar. ¿Cómo distinguimos aquellos bienes provenientes del ilícito? Por ejemplo, en el caso de un contribuyente que, no sé, presta servicios profesionales, omite exteriorizarlo frente al fisco, evade, bueno, ¿qué parte de su patrimonio es la que consideramos susceptible de la realización de este tipo de acciones típicas?
Tenemos autores que consideran que todo el patrimonio se encuentra contaminado, porque el patrimonio ese es el que en definitiva va a responder por esa deuda tributaria. Parece una posición bastante excesiva y difícil de sostener. En la vereda contraria, aquellos que sostienen que si no puede individualizarse estrictamente estos bienes, hay dificultades de orden fáctico probatorio que nos llevan al terreno del Estado constitucional de inocencia y el indubio pro reo, de modo que no podría, en caso de indeterminación de esta cuota tributaria, establecerse justamente o determinarse la existencia de un lavado de activos, y aquellos que empiezan a establecer algunas soluciones, llamémosle intermedias, que plantean, por ejemplo, la necesidad de construir una unidad patrimonial, aislar una parte del patrimonio, a partir de lo cual realizar estos análisis difíciles, dificultosos, de proporcionalidad para establecer si efectivamente las maniobras simulatorias, bueno, todos los verbos típicos del 303, si se realizaron con relación al impuesto evadido. Esa cuota respecto de toda esa base imponible con la cual muchos autores consideran que hay una especie de unidad patrimonial. Bueno, como vemos, desde lo político criminal, pasando por lo exegético, que lo dimos por superado, hasta el análisis de lo dogmático y lo fáctico probatorio, nos colocan en lugares de muy difícil análisis, especialmente tomando en cuenta algunas otras particularidades que tiene el delito tributario y que no tiene, por ejemplo, el narcotráfico, y que tiene que ver, por ejemplo, con un aspecto temporal. Vamos a suponer que el contribuyente, el abogado que presta servicios y lo realiza en forma marginal, recibe los honorarios que no va a exteriorizar al fisco en una cuenta bancaria, a partir de la cual realiza múltiples transferencias a testaferros, a cuentas en el exterior que no se informan en el marco de la multilateralidad de la OCDE. Bueno, las maniobras disimulatorias de esos activos, y lo realiza antes del vencimiento de la declaración jurada. Hay un aspecto temporal ahí que no permite verificar esa consecuencia lógica o esa secuencia lógica que tiene que haber entre elevación y lavado. Las transferencias que pudieran ser constitutivas del delito de lavado tendrían que ser posteriores al vencimiento de la declaración jurada para eventualmente poder ser constitutivas del lavado de esa cuota tributaria que hasta que no venció la obligación tributaria jurídicamente no existe. Entonces, sí, Juan Pablo, Gustavo. déjame complementarte con una cosa que me parece buenísimo lo que estás planteando y en mi cabeza aparecen dos dudas, o un comentario y una duda. El comentario es la dificultad probatoria tiene que ver fundamentalmente también con la fungibilidad del patrimonio. O sea, hay elementos del patrimonio que son claramente fungibles y que se empiezan a confundir, porque suponete que yo de mi actividad de evasión obtengo dinero, pero con ese dinero compro mercaderías y las compro en blanco, y después las vendo en blanco, y después, o sea, empiezo a hacer toda una rueda. Sin embargo, el origen de todas esas compras y esas ventas vienen de algo que ya no está en el patrimonio y que fue transformado en otras operaciones de patrimonio. Así que esa fungibilidad le agrega o complementa a esta dificultad que planteabas vos. Y otra cosa que se me ocurre respecto a la temporalidad es que no solamente las cuestiones tendrían que ocurrir después del vencimiento de la declaración jurada, porque en ese vencimiento de la declaración jurada es cuando se configura el delito de evasión. Mientras tanto es un limbo que es difícil de plantear, sino que además lo que puede pasar con posterioridad aún es que la misma maniobra de lavado de dinero pretenda matar el delito principal. Por ejemplo, suponete que yo soy evasor, efectivamente evadí impuestos, y después me tengo que comprar un auto. Entonces digo, bueno, a ver, Juan Pablo, Norma, necesito blanquear determinado dinero y por lo tanto les hago una factura a ustedes y pago los impuestos por eso, pago los impuestos. Entonces, está claro que eso que estoy haciendo es la maniobra delictiva de lavado de dinero porque es darle apariencia lícita a un delito precedente. Sin embargo, mi pago de impuestos
tal vez en alguna interpretación, no es la mía, digamos, ¿no? Pero tal vez en alguna interpretación te puede llegar a decir, este pago de impuestos mata el delito principal. Sí, totalmente, y ahí, bueno, discusiones también del orden de lo jurídico tributario súper complejas, que las vemos habitualmente tratadas con cierta, no digo superficialidad, pero no tenemos una jurisprudencia muy profunda, especialmente en el ámbito penal, sobre qué pasa con la tributación de los ingresos provenientes de actividades ilícitas. Un tema muy tratado en la doctrina, eh, con bastante aceptación dentro de los autores, de los tributaristas, sobre la gravabilidad de los ingresos provenientes de actividades ilícitas, al menos en el plano del impuesto a las ganancias de la República Argentina, pero que en el ámbito penal los jueces, hasta donde yo conozco, de un modo eh, casi casi pacífico, podríamos decir, se inclinan por la posición contraria, es decir, consideran excluidos del ámbito del impuesto a las ganancias todos aquellos ingresos que provengan de algún tipo de actividad ilícita, como es el caso, creo al que podemos asimilar el ejemplo que dabas vos, Gustavo. Así que le agregamos condimentos y le agrego un condimento más a ese problema de la temporalidad que mencionaba hace un ratito, y que fíjate, las mismas acciones realizadas, mismas, idénticas y con la misma finalidad, realizadas antes de la fecha de vencimiento, o de un día antes o un día después de la fecha de vencimiento, pueden eventualmente ser constitutivas o ser consideradas constitutivas del delito de lavado o no, por ese detalle temporal eh, que mencionaba recién. Decía de agregarle complejidad porque muchas veces lo que nos falta es incluso la liquidación tributaria, es decir, contribuyentes que evaden a partir de la falta o incumplen sus obligaciones tributarias a partir de la falta de presentación de declaración jurada, que por la ley de procedimientos tributarios debe ser suplida necesariamente para que exista una cuota tributaria por el acto determinativo. Esto puede suceder con una cantidad de tiempo para que podamos establecer justamente, en definitiva, con una liquidación, sea del contribuyente o sea del fisco, cuál es el monto evadido. Puede ser un tiempo que incluso se prorrogue, ya no con dificultades en este punto de orden jurídico, pero sí en el terreno también de lo fáctico probatorio. Entonces, bueno, particularidades que demuestran la complejidad y que demuestran por qué tenemos tan pocos antecedentes en la jurisprudencia, tan pocos casos, ¿no? En, en el análisis o en, o en la investigación y juzgamiento de delitos de lavado provenientes de ilícitos tributarios. Ay, no sé si Gustavo... No sé si tuvo Ahí está. dificultades ahí No, Ahí lo perdónenme, vemos, ahí lo vemos. me fui del video justamente por este problema que les había comentado de la batería de la computadora. Así que estoy, cuando salgo del video es porque estoy intentando enchufar nuevamente la computadora para no tener problemas. Pero sí, estaba escuchando, Juan Pablo, bueno, atentamente lo que estabas planteando y este agregado a la problemática de la temporalidad. Norma, no sé si tenés algún comentario para hacer sobre el tema y cómo esto impacta en la sí, yo tarea muchas veces de los contadores, ¿no? justo iba a aprovechar a decir que me acordé de algo que pasó, pronto van a ser 100 años, ¿no? La dichosa sanción y juzgamiento Al Capone por delitos provenientes de actividades ilícitas, pero que solamente se lo pudo juzgar por evasión tributaria del producido que justamente es lo que vos decís que acá en nuestra legislación se deja fuera, pero que en ese momento resultó todo un leading case porque, digamos, no se le pudieron probar todas las actividades del crimen organizado y sí a través de la figura del contador arrepentido pudieron probarlo por delitos de evasión tributaria sobre lo que había obtenido ilícitamente, ¿no? Es decir, allá le encontraron la vuelta o la legislación en ese momento, no sé si actualmente seguirá de la misma manera, pero
digamos, pudieron probarlo de esa manera, y ya ahora va a ser casi 100 años, ¿no? Igual yo sigo diciendo que sigue siendo aún hoy, e incluso en la Argentina, más fácil juzgar a alguien por evasión tributaria que por lavado de dinero. O sea, por eso no tenemos tantas causas, ¿no? Pero bueno, nada, era como un comentario adicional en este momento. Y Bueno, coincido, seguí Norma. vos, supongo. No, sobre esto que mencionaba, bueno, cuando empezamos a ver la suma de casos, en general lo que observamos es que maniobras que podrían ser analizadas a la luz del, eh, que empieza a debatirse, no sé, maniobras que tienen que ver con simulación de préstamos, por ejemplo. Y bueno, y vemos a los investigadores, a los órganos de instrucción, bueno, nada, debatirse entre la tipificación, no sé, de un incremento patrimonial no justificado, Claro, constitutivo del hecho imponible en el impuesto a las ganancias, o si en realidad esta simulación de préstamos, por ejemplo, constituye una maniobra de lavado, pero uno u una otro, maniobra de no, lavado, claro. sí, tal cual, tal cual. Eso es lo que vemos en la generalidad de los casos. Cuando tratamos de hacer una búsqueda así profunda sobre antecedentes, los casos que encontramos tienen que ver con eso, con debatir sobre si estamos en un escenario o en otro escenario, pero son muy poquitos los casos en los cuales, por lo menos hasta ahora, los delitos tributarios han sido considerados delitos precedentes del delito de evasión, y creo que tiene que ver en buena parte con estas dificultades, eh, no tanto las jurídicas o dogmáticos, sino estas ya más del orden fáctico probatorio. A mí hay un tema que me preocupa desde el vamos, con un tema vinculado con el ejercicio profesional, y es esto que mencionaba al principio cuando estuve cuando hablé en la introducción, y es que nosotros tenemos claramente que distinguir como profesionales de ciencias económicas, seguramente la justicia también, pero nosotros como profesionales de ciencias económicas tenemos que distinguir claramente entre lo que sería una operación sospechosa de lavado de dinero y una operación genuina de lavado de dinero, porque nosotros como profesionales estamos más en esta temática de la prevención y la detección de determinadas operaciones sospechosas para que después quien tenga que investigar y quien tenga que juzgar lo pueda hacer, ¿no? Eh, pero justamente en, en esta idea de las operaciones sospechosas, yo decía en la introducción, muchas veces se confunde a cualquier desprolijidad como una operación sospechosa de lavado de dinero, y eso en realidad es un problema porque yo creo, y creo que ustedes por lo menos van a coincidir en algo conmigo, en esto creo que van a coincidir en algo conmigo, habitualmente quienes son lavadores de dinero o lavadores de activos en serio, tienen estructuras lo suficientemente prolijas como para que esas desprolijidades no existan. Y en realidad, esas estructuras son el ardid para producir el delito de lavado de dinero, porque la desprolijidad no es un ardid, la desprolijidad es simplemente una desprolijidad. Entonces, y acá pido una opinión simplemente, ¿no? O desde su experiencia. ¿Ustedes piensan que es necesario el ardid a sabiendas para producir el delito de lavado de dinero o una desprolijidad donde uno inserte en el mercado fondos provenientes de actividades ilícitas, eso generaría también el delito de lavado de dinero? ¿Qué les parece? Es simplemente una opinión, ¿no? Yo me animo a decir que además de la intencionalidad, que lo puede decir mejor Juan Pablo por su expertise, es necesaria en el fuero penal. Pero si yo sé que provienen de fondos ilícitos, creo que la desprolijidad estará en que lo hice mal. Le di mal a la apariencia, pero creo que la intencionalidad está igual. No se me ocurre
quizás no se me ocurre un formato de lo que estás diciendo. Una cosa es un error contable o una situación que como auditor, creo que te referís a ello, uno pueda no tener claro si es una operación sospechosa o no. En ese punto yo siempre me paro en llevar adelante la actividad profesional de auditoría, estrictamente los procedimientos que me dicen las normas técnicas y no salirme de eso, porque si no me corro al otro lado, que es ser investigadora, y eso no Claro, me corresponde como claro, claro, profesional. claro. Tal Eso lo cual. tengo y lo clarifico mucho a a los alumnos, pero también a los colegas. No soy una investigadora cuando actúo como auditora. Entonces, si yo no me aparto de eso, no incurro en lo que vos decís, No, está porque claro. yo no tengo. Mira, mira, Norma, te saco un ejemplo concreto que es lo que pasa muchas veces en una empresa, muchas veces pequeña. La empresa, ya que estamos hablando de evasión, la empresa vende y no factura. Tiene un cheque, va y lo deposita en el banco. Y el banco le dice, decime de dónde salió. No tengo documentación. O sea, esa cosa tan simple y tan vamos a hablar de cuestiones prescriptas, tan de los 80, digamos, ¿no? Sí, sí, Entonces, están de los tan, 80, tan es de los cierto. 80. Entonces, vos vas al banco y depositas el cheque. El banco te dice de dónde salió el cheque y vos no tenés documentación. Está claro que ahí, y lo digo bien, digamos, está claro que ahí hubo una operación que no declaró impuestos, y está claro que la persona no tiene la intención de hacer un ardid con el fin de hacer pasar fondos provenientes de actividades ilícitas con una apariencia lícita, porque cuando el banco le pregunta dice no lo tengo. O sea, no tengo forma de Pero yo justificarlo. ahí, Para nosotros como Gustavo, contadores está claro que es una operación sospechosa de lavado de sí, dinero. es Y una el que, operación sospechosa. Yo lo que le digo a los clientes que asesoro en temas de lavado, no de auditor, como auditora, como tema de claro, lavado, reportala. ok, Si no tengo documentación respaldatoria, es para un reporte. está claro. Después que ellos analicen si fue una tontería o si sirve. Aparte, un solo ROS no dispara una investigación, pero bueno, Eso, eh, eh, me quedo tranquila en la actuación profesional. eso me queda claro, coincido con vos en que es una operación sospechosa, pero por eso arrancaba lo que decía diciendo una operación sospechosa y una operación de lavado son dos cosas distintas, ¿no? Juan Pablo, ¿qué Claro, pensás? claro, claro. Completamente, completamente. Ahí pasamos ya a analizar todo un bloque ya que ya no es el de represión propiamente del lavado de activos, sino el bloque de prevención, y en el cual, bueno, ahí empiezan a regir otros principios, pues estamos dentro de un marco en general, sancionatorio administrativo, y donde bueno, la inexactitud o la culpa pasa a cobrar una preponderancia, la imprudencia una preponderancia que por ahí en el ámbito de lo penal, que es lo que veníamos analizando hasta ahora, no tiene. Entonces, bueno, ahí ya hay estándares, por suerte, que vienen acompañando un poquito la actividad de los sujetos obligados, estándares que tienen que ver, bueno, con el conocer a tu cliente, con determinadas pautas de debida diligencia, y una maduración también de la normativa administrativa que permite, creo, a los sujetos obligados trabajar o analizar los casos cada vez con mayor convicción, reitero, acerca de la necesidad de informar o la necesidad de reportar. A simple vista está viendo que tiene que hacer reportes porque la operación no se condice con la habitualidad de ese cliente o cosas por el estilo, pero que claramente no necesariamente o que claramente no están asociadas a una potencial actividad de lavado de activos, ¿no? Así que bueno, es importante distinguir estos dos bloques eh, para, bueno, para realizar, para entender bien el ámbito de lo permitido y el ámbito de lo prohibido en uno y otro lugar, porque los estándares son distintos. Ahí, Juan Pablo, me tirás un centro muy interesante para decir algo
que yo vengo diciendo habitualmente cuando voy a determinados consejos profesionales a dar charlas sobre este tema, que es que no siempre la documentación te soluciona el problema, porque a veces falta documentación y no es un problema, y a veces hay documentación e igual es un problema, porque si un kiosco, una fotocopiadora, pidió un préstamo en las Islas Caimán y tiene toda la documentación, lo primero que te tenés que preguntar es por qué un kiosco está pidiendo un préstamo en las Islas Caimán, no si tiene todos los papeles. Ahí, Norma, veo que coincidís. Sí, ahí no aclares que oscurece, ¿no? Sería más o menos. No me des tanta información que es peor. Sí, es claro, totalmente. Y te digo que bueno, pero encontrás, a veces en las aclaraciones, eh, pongo un caso, todo depende de cómo tenés tu sistema de control. Por ejemplo, tengo el caso de un cliente que es una joyería internacional muy conocida y que tiene todo el sistema de prevención de lavado muy exacto. Y, por ejemplo, si vos tenés los datos, hicieron las operaciones, te imaginás que las joyas que estamos hablando son de un valor muy considerable. De hecho, los tengo como clientes y no pude comprarme ninguna alhaja de ellos. Así que, y sin embargo, por ejemplo, dentro de una anomalía, por ejemplo, una persona que compró en el año 2018, no digo la persona, estoy diciendo el delito, el concepto, compró más de 2 millones de pesos en ese momento, estamos hablando de 2018, para poner en contexto, de valor en alhajas. Se llenó toda la documentación, firmó todo lo que tenía que firmar, pero obviamente como pasaba los estándares y los umbrales considerados, se le pidió origen de fondos, declaración jurada. Ella afirma que son obtenidos de fondos lícitos, pero cuando tiene que apuntalar con un papel, solamente dice que es obtenido eh, eh, de rentas. 3 veces, o sea, me dicen la gente y la auditora, porque en ese caso estaba, digamos, la contadora interna, no la auditora, la contadora interna me dice, estaba un poco espantada. Le digo, mira, es muy fácil, se hicieron 3 pedidos, se tenía toda la documentación, identificada la persona, era una persona argentina, DNI, copia de DNI y todo, pero se hizo un reporte de operación sospechosa. Si la persona, por más que te pagó, está todo documentado, ahí no, por ejemplo, de esa situación, ¿por qué te la traigo? Porque desde el punto de vista del cliente tuvo que hacer el ROS y le quedó, y es una operación. Pero desde el punto de vista del auditor, el auditor no hizo nada. ¿Por qué? Primero porque no le podíamos decir al auditor que se hizo un ROS por un tema de secreto, pero cuando él iba a mirar qué pasó en esa sociedad anónima, la realidad es que entró el dinero, se pagó, salió la mercadería, todo cuadra. Yo con esto te estoy diciendo que a veces tenés todo bien, no tenés esa desprolijidad que vos decías, pero resulta que tu propio cliente hizo un ROS por ese tema y vos nunca te enteraste. Sí, Porque cuando viste y aplicaste normativa de auditoría, estaba correcto, porque tu cliente no fue el que hizo la acción, pero quiso ser utilizado para. sí, yo creo que eso también tiene que ver con que la red de sujetos obligados a informar te pone en lugares distintos. Por ejemplo, yo tenía un cliente que en la época en que el dólar no tenía dificultad para ser conseguido, él lo que hacía era comprar dólares en el banco, era una empresa, ¿no? Compraba dólares en el banco y cuando tenía que pagar a las empresas marítimas, depositaba en dólares. O sea, para mí como auditor era una operación de entrada y salida. Compraba los dólares en el banco desde su cuenta bancaria, depositaba en la marítima, estaba efectivamente el comprobante, estaba efectivamente la operación con la marítima, o sea que todo cerraba. Para el banco era una compra de dólares, retiro de efectivo, compra de dólares, retiro de efectivo, compra de dólares, retiro de efectivo. Claro.
y por más de que, y como la operación se terminaba ahí para el banco no pedía la justificación de qué se hacían con esos dólares. Directamente el banco informaba, porque el Claro, auditor claro. estaba en un lugar y el banco estaba en otro lugar. Eso es producto, me parece, de la red, del armado de red de sujetos obligados a informar. Claro, es complicado, es interesante, pero es complicado todo esto y le encontrás distintas facetas además, ¿no? De acuerdo con qué profesión lo analizas y dependiendo del sujeto obligado que sea. Claro, claro que Pero sí. bueno. Norma, ¿te quedaste con algo con ganas de decir? Eh, no, vos decís, estamos en tiempo, vos decís para Estamos en agregar tiempo. algo. No, yo Sí, creo claro. que para agregar algo sobre el uso de las estructuras jurídicas, un poco para complicar todo lo que estaba hablando Pablo, yo creo que también tenemos que propiciar eh, estructuras jurídicas bien utilizadas y que los organismos de control puedan hacer uso y denuncias, además de la unidad de información financiera que tiene determinados temas. Pero yo creo que hay otras áreas del Estado que tienen que incorporar y uno no se tiene que oponer al control como son todas las jurisdicciones de control de IGJ, acá IGJ, pero son todo lo que tiene que ver con el registro público de comercio de cada jurisdicción. Y también me gustaría que hubiera cierto nivel de cooperación, que no tengamos, por ejemplo, un caso como se da ahora, que de pronto en la IGJ se controla mucho a todas las sociedades que son constituidas en el exterior, no se permite la radicación de sociedades offshore, pero después encontramos que quieren radicar en la ciudad de Buenos Aires una sociedad nacional, pero cuyos socios son sociedades extranjeras radicadas como de pronto sucursales o por el 123 en otras provincias argentinas que son más favorecedoras de este tipo de radicaciones. Entonces, igual, el malo de la película sigue siendo el organismo IGJ de acá, que no le permite las inscripciones. Pero vos fíjate que, y después el mal uso cuando viene algo. Hay las SAS que dieron tanto para hablar, la sociedad por acciones simplificado, mal llamada simplificada, que de acuerdo a lo que surgía en la ley de emprendedurismo que salió en el año 2017, venía como bendición para facilitarle la vida al pequeño emprendedor, por eso se ponía un capital de 2 salarios mínimos vitales y móviles, nos encontramos que como en ese periodo, hasta el 2020 que se incorporó el doctor Nissen a la IGJ y que fueron a mirar un poco qué pasaba, terminaban siendo un vehículo legal para este tipo de situaciones fiscales y de lavado de activos, porque, por ejemplo, hay un sinnúmero, lo pueden ver porque están todas las resoluciones particulares que hizo IGJ durante el año 2020-2021 en análisis, que de pronto se constituían hoy y dentro de por un salario mínimo vital y por 2 salarios mínimos vitales y móviles, integraba el 25%, que en ese momento por ahí eran 5.000 pesos, y al mes compraban un inmueble por $1.000.000 en Cava. Evidentemente yo y ustedes también querrán ser ese tipo de emprendedores, ¿no? Porque si en un mes pude sacar y obtener $1.000.000, bueno, bienvenido, dame la fórmula. Pero la realidad es que nos encontrábamos que ninguna, como había opacidad, no había función del organismo de control sobre este tipo de sociedades, y se constituían totalmente a distancia, eh, bueno, nadie las miraba, no habían abierto libros contables, no habían abierto libros societarios, cambiaban de un día para el otro, pero sin informarle al organismo de control quién era el accionista, con lo cual se posibilitaron un montón de irregularidades que hoy están caminando por ahí por la sala comercial, porque ustedes saben que la justicia comercial
todo lo que venga del IGJ por un encono personal no le está dando mucho, mucho camino. Entonces yo creo que la tarea que hacen los organismos de control para evitar este tipo de opacidades y poner un poquito más de transparencia debe ser consolidada y aceptada por todos los poderes del Estado, todos. Y nosotros colaborar con eso como profesionales. Fíjate que hay un montón de SAS que la venían haciendo la banda Los Monos en Santa Fe, en Rosario, y estaban constituidas en la ciudad de Buenos Aires. Y aún después de estar presos los cabecillas de la banda, siguieron entrando como 12 sociedades más de ellos porque la hacían con el token desde la cárcel. Entonces, y eso lo frenó todo la IGJ acá en Cava, pero es vergonzoso. Entonces, si no le pones un poco de límite y un poco de control a las cosas, por más que la gente se queje, y muchos profesionales, colegas nuestros, tanto abogados como contadores, se quejan, creo que esto no lo vamos a poder frenar. Yo creo que es necesario poner énfasis no solo en la tarea que hace la unidad o en la tarea que puede hacer el día de mañana la FIP también, y en esta nueva reforma a la ley de prevención del lavado de activos con el registro de beneficiarios finales que posibilitaría de alguna manera tener un lugar donde ir a ver quiénes están las personas humanas detrás de las personas jurídicas. eh, si no avanzamos con eso y no estamos todos de acuerdo en fortalecer toda la disponibilidad de datos, la coordinación regional incluso dentro de los países, son muy importantes los acuerdos de colaboración entre los países y formar parte de esos acuerdos, analizar los riesgos y establecer el grado de vulnerabilidad que tenemos como sociedades. Bueno, se nos va a hacer mucho más complejo de acá en adelante, sobre todo en los países, como nos denominan, en vías de desarrollo o más vulnerables, como somos nosotros. Y creo que los profesionales en ciencias económicas y los profesionales en general tenemos que apoyar y poner el hombro para que esto no sea así, para que haya transparencia y para que haya claridad. Eso es lo que Juan Pablo, cerraría. Juan Pablo. No, suscribir también lo que señala Norma, agrego en la misma línea que bueno, con los cambios que vienen ocurriendo en la sociedad, en la economía, la digitalización, esta integración que señala Norma, le agrego también el tema de la integración y el análisis de riesgos y de estrategias en el bloque de prevención de lavado en la sinergia público-privada también. Gran parte de la economía hoy está sucediendo en Internet y esta desinformación bueno, que hay grandes empresas o muchas empresas que concentran esta información y que tienen en general buenas prácticas de cumplimiento normativo, de prevención de delitos como el lavado. Me parece que es importante, creo que existe, pero que es importante que existan mesas de trabajo para que tanto el organismo de prevención, el organismo público de prevención, como el sector privado puedan comunicarse, puedan estar al día en nuevas tipologías, en nuevas estrategias y sobre todo en nueva tecnología que va apareciendo para contrarrestar este fenómeno que creo que, bueno, que todos tenemos que estar en todos los ámbitos involucrados en, en- en prevenirlo, en colaborar con todo el bloque normativo de prevención y de represión del lavado, ¿cierto? Bueno, gracias. Yo me sumo a lo que ustedes dicen y para terminar, déjenme agregar una cosita más. Uno de mis deseos en esto es que los organismos que son sujetos obligados a informar, o los profesionales que son sujetos obligados a informar, o en general los sujetos obligados a informar, no se transformen simplemente en juntapapeles. Y voy a contar una experiencia para que se note bien lo que quiero decir. Un día cobro un honorario por una pericia
que era distinto a los que yo venía cobrando originalmente. Entonces, el banco cuando deposito, cuando me hacen la transferencia, me pide la justificación de los fondos, yo presento la sentencia o la resolución que regula honorarios y la factura correspondiente. Y decido hacer un plazo fijo en ese banco. Hago el plazo fijo, lo renuevo un mes, lo renuevo 2 meses, lo renuevo 3 meses, al cuarto mes digo que no, y entonces la plata pasa a mi cuenta. Y entonces en el banco me dicen, me tenés que justificar el origen de los fondos. Digo, claro, hace 4 meses cobré la pericia. No, me tenés que justificar el origen de los fondos de ahora. Bueno, el origen de los fondos es del plazo fijo que constituí con vos mismo. Bueno, discusión, se resolvió con una certificación de contador público diciendo que yo había cobrado, que yo había hecho el plazo fijo, que había hecho el plazo fijo, que había hecho el plazo fijo y que ahora desistía de hacer el plazo fijo. Y en el banco me dijeron, perfecto. O sea, lo que digo es, esa certificación reemplazó toda la investigación o toda la verificación que podía haber hecho el banco, y sin embargo el banco me pidió la justificación de los fondos. Solamente para que hubiera alguien que no fuera el banco que dijera, se dio toda Que esta serie de dijera. operaciones, tal cual, tal cual. Entonces, ahí No, el ahí banco, está donde dijiste vos, es un juntapapeles. un Es terrible juntapapeles, eso. tal cual, un juntapapeles, un juntapapeles. Si lográramos lo que decía Norma, lo que decía Juan Pablo y esto que estoy diciendo yo, creo que el sistema funcionaría mucho mejor. Bueno, Norma, Juan Pablo, como siempre, muchísimas gracias. Espero que la gente pueda disfrutar y aprovechar esta charla que dimos. Les agradezco mucho y en próximas ediciones de CON espero tenerlos también para seguir hablando del tema. Muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias gracias a a vos. ustedes. Gracias, Pablo. Chao. Hasta luego.